Pues bueno, chicos, vamos a dar paso a esta ponencia de José Miguel Corberán, que es el director del Instituto de Ingeniería Energética del Politécnico, que es mi profesor, que no podía asustar exclusivamente porque he estado liado. Y bueno, nos va a hablar de televisión en la cocina, que cuando me dio la descripción, ¿no? Yo vi una pregunta que era ¿por qué no me gustan las patatas fritas? Y me quedé, esta charla hay que ponerla porque son muy interesantes. Y bueno, algunos aspectos técnicos también de cómo diseñar el material en la cocina y bueno, yo creo que va a ser de interés para todo el mundo que le gusta la cocina, la ingeniería y nada, que se lo mejor. Muchas gracias. Bueno, lo primero deciros que no estoy aquí como director del Instituto de Ingeniería Energética porque no voy a hablar de energía. Estoy más bien como profesor de transmisión de calor, que bueno, yo soy del Departamento de Termodinámica Aplicada, llevo dando muchos años la asignatura de transmisión de calor y a lo largo de todos esos años una de las cosas que me ha gustado siempre es poner ejemplos y sobre todo intentar hacer a los alumnos que reflexionen en todo lo que ocurre a nuestro alrededor pensándolo desde el punto de vista científico. Y eso es la motivación de la charla, es precisamente esa. Esta charla que os voy a presentar ya está muy rodada. La preparé hace 2 años para el Congreso Europeo de Ciencias Térmicas, que fue en Poitiers, en Francia, y la preparé porque hicimos una sesión en ese congreso sobre enseñanza de transmisión de calor. Entonces me convencieron de esos ejemplos que yo les contaba que hacía en las clases, pues ponerlos en una presentación. Luego la verdad es que, bueno, estuve para prepararla para ese trabajo, pues estuve bastante tiempo estudiando, estuve un año que recopilé una serie de libros, que hay libros muy buenos sobre la ciencia de la cocina, y bueno, de todo eso, pues preparé esto. Luego esta misma charla la he dado a los compañeros, a los colegas míos en el Congreso Nacional de Ingeniería Termodinámica, la he dado también aquí en la escuela, la ofrecí como charla general, la he dado en varios sitios, la verdad es que siempre ha gustado. No es una charla de cocina, a mí me gusta cocinar, pero no es una charla de cocina, es una charla, bueno, de por qué cocinamos, cómo preparamos los productos y dónde entra la transmisión de calor en juego, que ahora veréis que es la parte principal de la cocina, del cocinado, diríamos, es precisamente la transmisión de calor. Y por eso, bueno, el título se ha quedado así, la transmisión de calor en la cocina, pero tenéis que entender es que es de la forma de cocinar. Entonces, bueno, veréis, tenemos además fotos muy bonitas y como es antes de comer la charla, pues seguro que os va, los jugos gástricos ya veréis como se os van generando y os generaré bastante apetito. Bueno, pues esto es, siempre empiezo con esto por explicarlo, ¿no? Es decir, la motivación realmente de esto, yo creo que la cocina siempre ha sido un vehículo de comunicación también entre las personas. Yo creo que es un arte y una pasión para muchos y es una forma además de complacer a otros. Entonces siempre me gusta decir que ha aprovechado mucho, siempre ha provocado gran interés y me gusta a mí decir qué es lo que aprovechas cuando cocinas. Bueno, aprovechas cuando te comes lo que has cocinado, eso es un primer punto importante. Luego también es un placer cuando ves a los demás que están comiendo algo que tú has cocinado, pero también, y es lo que pongo, la cocina es creativa, es decir, uno hace cosas, bueno, algunas las ha leído, otras las ha visto, pero luego siempre se le escapa y hace cosas que son creativas, y eso es una actividad muy buena. Lo que os quisiera decir es que además de esto, pues yo le quiero añadir otra cosa, que es entender lo que haces cuando cocinas y aprender, a base de entender lo que estás haciendo, cómo mejorarlo. Entonces, para mí eso también es parte del proceso de creatividad. Y de hecho yo creo que es también una buena parte de la ingeniería, cómo resolver los problemas, cómo mejorar las técnicas. Pues yo creo que incluye muchos de los problemas de ingeniería. Y luego el otro tema es que conforme vais aprendiendo un tema, como este lo conoce todo el mundo, pues es como cuando uno sabe de motores, siempre puede hablar con alguien de motores y entonces eso lo sabe todo el mundo. Pues la cocina la sabe todo el mundo, los que estudian ingeniería y los que no. Entonces también es un tema muy bueno de conversación que os da pautas y os da herramientas para, digamos, todo eso. Así que esta es la motivación. La verdad es que en mis clases lo que he visto siempre es que los fenómenos de transmisión de calor que ocurren a nuestro alrededor hay muchos más de los que nos creemos. Entonces, siempre intento recopilar ejemplos y siempre me han parecido, y los alumnos me han dicho, que
que realmente esto motiva a estudiar. Y lo que necesitamos a veces para estudiar algo que siempre hay ahí unas ecuaciones y una teoría que es dura de estudiar, yo creo que lo que nos hace falta es el incentivo de decir esto nos va a servir para comprender. Entonces, me parece muy importante enlazar las dos cosas. No solo dar la teoría, sino poder enlazarlo con algo que nos atrae. Esto es la bibliografía que os doy, ahí la tenéis. Bueno, por cierto, la transparencia, la presentación la tenéis en inglés o en castellano, la hago en todo y la tenéis a vuestra disposición. Os digo que durante este año lo que hice fue mirar, esta es la bibliografía con la que me hice, hay muy buenos libros, hay muchos libros de cocina, no son los que yo vi, eran los de ciencia en la cocina. Bastantes de estos están en la biblioteca y bueno, si a alguien le gusta mucho esto y alguno que no está en la biblioteca, lo tengo yo porque me hice con todos estos libros, lo quiere ver, pues encantado de enseñárselo y que se los puede leer. En concreto hay un libro muy importante que es el que tiene la mayoría de las fotos que os voy a enseñar, que es este, se llama Modernist Kitchen, The Art and Science of Cooking, que es de Nathan Millward. Y ahora os lo presentaré. Este señor es un señor muy curioso y entonces quiero, digamos, deciros que, como os he dicho, la mayoría de las fotos vienen de este libro y por eso aquí en el material, si os copiáis la transparencia, pues veréis que la mayoría del material está extraído de ese libro, que por lo menos para reconocer que lo he cogido de él. Es un libro precioso, tiene 5 tomos, es una colección así. Y os quiero contar un poco la historia de este señor. Es decir, ya os digo que se llama La cocina modernista, el arte y la ciencia de cocinar. Él le llama cocina modernista porque dice que el modernismo fue una revolución cultural en la mayoría de artes. Y ocurrió, pues, cuando ocurrió en el tiempo. Pero nunca llegó a la cocina. La cocina era un arte que estaba dominado por la escuela francesa y así siguió durante todo el siglo XX. Entonces, no le llegó el periodo del modernismo. Él lo que dice es que hace los últimos 20 años ha habido una revolución en la cocina, algunos le llaman cocina gastronómica, otros le llaman cocina molecular, porque se trata de encontrar muy diferentes cosas, y él prefiere llamar que el modernismo ha llegado a la cocina. Entonces, por eso le llama cocina modernista. Pues este señor es un señor muy curioso y creo que, como además he usado, es un buen ejemplo para todos los científicos y luego, como he usado todo su material, pues creo que hay que hablar un poquito de él. Entonces, es este señor y este señor es un hombre increíble. Este señor hizo su primer grado, el bachelor lo hizo en matemáticas, luego hizo un máster en económica, o sea, fijaros, matemáticas económica, luego hizo, por si se aburría, un máster en geofísica y en ciencias del espacio, hizo luego el doctorado en física matemática y el postdoc lo hizo con Stephen Hawking. Para que os hagáis una idea del señor la trayectoria que tiene. Entonces, este tío pues es un crack, ha hecho un montón de cosas, luego se incorporó en Microsoft y estuvo durante 15 años de jefe de tecnología, First Technology Officer de Microsoft. Se ve que hizo mucho dinero, empezó entonces, se salió de Microsoft y montó una empresa pues, para explotar sus ideas. Tiene cientos de patentes, se dedica pues, a las ideas que se le ocurren, pues a darles marcha. Es un innovador, un creador formidable. Y resulta que le invitaron a participar en un concurso que se ve que hay de hamburguesas en Estados Unidos, a ver quién hace la mejor hamburguesa en Estados Unidos. Y es un concurso anual. Lo invitaron una vez, le salió mal la hamburguesa y dijo, pues esto hay que hacerlo mejor. Y entonces se montó un equipo, total, que al final acabó ganando el concurso, pero le atrajo el tema de cómo cocinar. Y entonces, ni corto ni perezoso, montó un equipo de unas 6-7 personas, un laboratorio, y dedicó 5 años a estudiar cómo se cocinaba, por qué se cocinaba, cómo se hacían las mejores recetas de diferentes cosas y hacer ese libro. Y ha seguido. Es una de sus empresas, una más de sus empresas hoy en día. En el equipo lo formó, quiero decir, había científicos y, por ejemplo, había este señor que era un químico y este señor que es un chef que trabajaba en el Geston Blumenthal, en el Fat Duck de Geston Blumenthal, que es uno de los mejores restaurantes del mundo en Inglaterra. Así que montó un equipo con técnicos de laboratorio, científicos y chef. Y se dedicó a ver por qué las cosas salían como salían y ha hecho ese libro que habéis visto de 5 tomos. El libro es una pasada. Bueno, yo lo que he hecho ha sido leerme todo eso y
Yo no sé si os habéis preguntado qué es cocinar, por qué unas cosas las hervimos, otras las freímos, otras las asamos, qué diferencia hay entre todo eso. Y entonces intentar entender yo por qué hacemos todo eso, y ahora la charla lo que intento es explicarlo, transmitirlo. Entonces seguro que aprenderéis a cómo cocinar mejor y sobre todo aprenderéis a entender por qué hacemos lo que hacemos. Lo primero que me gustó es, claro, yo buscaba, yo soy profe de transmisión de calor, de hecho me llaman muchas veces el de calor. Bueno, y lo que buscaba era un enlace, ¿no?, entre la cocina y la transmisión de calor, que evidentemente los fogones están ahí, siempre lo ha habido, ¿no? Pero resulta que es que empecé con los primeros libros a ver la definición de cocinar y me encontré con que ¿qué es cocinar? Pues la preparación de alimentos no es cocinar, lo ponían todos los libros. Es decir, hacer una ensalada no es cocinar. Como dice aquel, eso es pues bien comprado, bien cortado, bien servido, pero eso no es cocinar. Cocinar hay que transformar el alimento, eso es lo que es cocinar. ¿Y cómo se transforma el alimento? Pues precisamente con el calor. Claro, ya cuando descubrí esto dije, esto es lo mío. Y como esto es del calor, pues esto es lo que me tiene que ir a mí. Entonces, realmente el calor es lo que transforma los alimentos y es lo que llamamos cocinar. Entonces, de hecho, ya digo, cocinar en los libros científicos es el proceso de transmisión de calor que lleva desde la fuente a transformar el alimento en algo que es diferente y que es lo que nosotros luego comemos. ¿Y cómo funciona? Pues ya sabéis lo que hace el calor. El calor lo que hace es, el calor es energía que se transmite a la materia y lo que hace es agitar las moléculas. Entonces, al agitar las moléculas lo que hace es liberarlas, romperlas y ir a otra estructura. Ya veréis cómo la cosa empieza a mejorar cuando hablemos de la carne y todo eso. Pero todo eso lo hace el calor. Bueno, y es entonces, por lo tanto, el principio. Bueno, otra cosa que tenemos que entender es, claro, qué son los alimentos, qué es lo que utilizamos y comemos. Pues básicamente, si lo analizamos, cuál es la materia de los alimentos, pues tenemos agua, ya lo sabíais, la mayoría es agua, alrededor del 70% en plantas y carne, y por ejemplo, no sé si alguna vez esto de que por no comer mucho comemos una zanahoria, pero ¿qué pasa? Que te comes una zanahoria y no te ha quitado el hambre. Pues que sepáis que una zanahoria tiene un 90 y pico % es agua. Y lo otro, pues son unas fibras que, claro, mucha hambre no quita. Esa es la razón. Entonces, la mayoría de alimentos, ya os digo que tienen una parte muy importante de agua, como mínimo un 70% de contenido, algunos más. ¿Y luego qué más tenemos? Bueno, tenemos proteínas, tenemos grasas y luego tenemos los carbohidratos, principalmente. Luego hay sales minerales y todo esto, pero principalmente están compuestos de aguas, proteínas, grasas y carbohidratos. Y los carbohidratos que son, pues básicamente son el almidón y los azúcares. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando cocinamos? Pues pasa cuando calentamos. ¿Qué le pasa al agua? Esto lo podíamos ya prever. El agua lo que hace es, pues va migrando hacia el exterior y va evaporando. ¿Vale? Bueno, lo que haremos será secar, o sea, el alimento viene con un 70%, y ¿qué os pasa si os dejáis un filete en el horno? Pues que al final se queda aquello como el cartón, lo que hacemos es evaporar todo lo que tiene. ¿De acuerdo? Entonces el agua lo que va a hacer es ir hacia la superficie y evaporarse, y secarlo. ¿Vale? ¿Qué le pasa a las proteínas? Bueno, pues las proteínas, luego veréis unos enlaces, por ejemplo, el huevo, pues es prácticamente proteína pura. Casi toda la composición del huevo es proteína. Pues lo que les pasa es que esas proteínas tienen una composición que luego veis con unas fibras, unos fibrilos, y lo que ocurre es que conforme los calentamos, pues se van, digamos, esos enlaces descomponiendo y transformando. Y eso suele ocurrir en la mayoría de proteínas en un intervalo muy concreto de temperaturas, entre 60 y 82 grados. A ese nivel de temperatura lo que ocurre es que ya se rompen esos enlaces y se transforman en otros. Es decir, que eso es, los que habéis estudiado química sabéis que está la catálisis, hay una serie de reacciones que se producen a partir de un cierto umbral. Pues ese umbral lo da aquí la temperatura, cuando le dais esa energía se producen esas transformaciones de las proteínas. Ahora estudiaremos eso, que es lo más importante. Luego, ¿qué más tenemos? Las grasas, esto es lo del filete. Las grasas, pues es como un aceite, una manteca, y entonces eso pues todos lo habéis visto. Es decir, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que pasa cuando le damos calor? Pues cuando llega a una cierta temperatura se funde. Eso es lo que le da buen sabor a muchas de las cosas. Pues eso ocurre bastante antes que estos 60-82, esto ocurre a 30 o 40 grados. Esas grasas se funden. ¿Y qué pasa con el resto? Ya prácticamente nos quedan solo los carbohidratos. Bueno, pues los carbohidratos son de dos tipos, almidones y azúcares. Los almidones, por ejemplo, lo que tenéis en el trigo, arroz y maíz, pues lo que pasa es que cuando se calientan se gelatinizan, forman una especie de gelatina.
absorben agua, ¿de acuerdo?, que hay en la masa, por eso las masas las formamos con agua, esa gelatina absorbe agua, y entonces lo que pasa es que forma una pasta que normalmente si seguimos calentando se va hinchando, de hecho le ponemos algo para fermentar, se ensancha, va creciendo y lo que pasa es que luego va perdiendo el agua y se seca. Y eso, por ejemplo, es la masa de pan. Eso es lo que ocurre con el pan. Bueno, ¿y qué pasa con los azúcares? Pues los azúcares juegan un papel muy importante y eso seguro que no lo sabíais casi nadie. Todos habéis cogido pues, el azúcar y lo habéis fundido en un cazo y habéis hecho lo que se llama el caramelo líquido, ¿verdad? Pues esa reacción de caramelización que pasa con el azúcar de caña pasa también con los azúcares que están en todos los alimentos. Todos los alimentos, la mayoría de alimentos tienen azúcar. Por ejemplo, la carne tiene un contenido importante de azúcar. Entonces, la reacción de caramelización es una reacción que se produce con el calor a unas ciertas temperaturas. Todo esto lo descubrió un señor. Estas cosas son curiosas porque no se saben ahora solo. Esto lo descubrió un señor que se llama Maillard, que era un científico francés que en el año 1910 descubrió todo esto, que son las reacciones de caramelización, se llaman reacciones de Maillard, de los azúcares naturales que hay en los productos. Y eso, por ejemplo, cuando cogéis un filete y se hace en la plancha lo que se llama marcar el filete, que es ponerlo en una plancha muy caliente, y entonces esa costra dorada que se hace es una reacción de caramelización. Seguro que ahora podéis imaginaroslo, es decir, lo que está ocurriendo con la carne, que tomate esta foto no se ve muy bien, lo que ocurre con la carne cuando la tostamos, ese color que sale dorado, que desprende mucho aroma, es una reacción de caramelización de esos azúcares naturales. Y eso es lo que hace el filete realmente sabroso. Si cocéis un filete, pues sale una cosa que no tiene gracia. Entonces, esos azúcares solo se forman si hacemos ese proceso, esas reacciones de Maillard. Y esto es una primera cosa que tenéis que aprender. Las reacciones de Maillard solo se producen cuando la temperatura es mayor de 120 grados. ¿Qué quiere decir eso? Porque no hay forma de dorar nada si la temperatura no es una temperatura realmente pues, de 150 grados o lo que sea. Por ejemplo, no se puede dorar una carne si la hervís. Vamos a hervirla a 100 grados, pues no hay forma. Para producir las reacciones de Maillard hay que estar por encima de esos 120 grados. ¿De acuerdo? Y eso es lo que hace esa transformación de azúcares tan buena. Por ejemplo, en la paella, aquí en Valencia, los que no seáis de aquí igual no estáis tan acostumbrados, pero los de aquí sí. La paella o todos los guisados, la carne primero se sofríe, que llamamos. Primero la freímos. ¿Por qué la freímos y luego la vamos a cocer? Esto es lo primero que habéis aprendido hoy. La freímos porque lo que queremos hacer con los trozos de carne es producir esas reacciones de Maillard. Una vez producidas, luego podemos cocerlo, pero eso se irá al gusto del caldo. Ese caramelo que hemos hecho se irá al gusto del estofado. Si no lo hacemos así, no se producirá eso. ¿De acuerdo? Bueno, esto lo repetiremos mucho porque es muy importante. O sea, reacciones de Maillard ocurren, ya os digo, a una temperatura superior a 120 y ocurren en muchos productos. Aquí tenéis un ejemplo, ocurre en la costra de las carnes, a la parrilla, pero la corteza esa del pan tan sequita, ese dorado, también es lo que es la reacción de Maillard, esa caramelización, y por eso está tan buena la costra de pan. Ocurre en el chocolate, los granos de café, la cerveza negra, el tostado de la cerveza negra, tiene ese dulzor, eso son las reacciones de Maillard. O sea, como veis, las reacciones de Maillard es una parte importantísima de la cocina. ¿Vale? Podéis intentar cocinar lo mismo sin la reacción de Maillard, pues no saldrá lo mismo, no es el mismo producto, porque no hemos producido esa transformación. ¿Vale? Bueno, pues ya hemos visto que esto va a ser muy importante y que se produce por encima de 120 grados. Y luego lo otro es que esa reacción de las proteínas, fijaros que se producirá entre 60 y 82. Mucho antes de eso ya la grasita esa de un filete o de una hamburguesa se irá derritiendo y irá haciendo ese aceitito que hace que aquello sea jugoso. ¿Vale? Bueno, entonces ahora lo que quiero que veáis es lo que queremos entonces cuando cocinamos es producir esto, si lo queremos producir, y luego lo que queremos es que las proteínas se transformen. Entonces, eso requiere una temperatura, con lo cual el proceso en realidad no va a depender del calor, va a depender de la temperatura. Esto es un ejemplo muy bueno que hay en el libro, lo veis en internet y lo veréis, es coger con mucha paciencia, cogéis un huevo y lo ponéis a 55 grados.
en un baño termostático. Todos habéis visto en un laboratorio, un baño termostático es algo que pones a 55 grados y está todo el baño, porque además está agitado, a 55 grados. Pues cogéis un huevo, una bolsa de plástico, huevo crudo, lo metéis ahí y lo tenéis, pues mira, aquí pone 2 horas. 2 horas a 52 grados y el huevo sigue crudo. ¿Vale? No hay ninguna transformación. Aquí hay la temperatura. Llega a 60 y como veis empieza a ser una yema más bien fluida, la clara ni siquiera llega a cuajar. Luego llegáis a un poco 60, a 62 grados empieza a cuajar, a 65 ya tenéis algo así, pero todas las horas que queráis. El tema no es el calor, no es el tiempo. Lo que necesitáis es temperatura. Dependiendo de la temperatura llegaréis a un estado u otro. ¿Vale? Entonces, cuando ya llegáis, normalmente, antes hemos dicho que entre 60 y 72 grados todas las proteínas cambiaban. Esto es 72 grados. ¿Qué ocurre si vamos más allá? Pues lo que ocurre es que la transformación de la proteína primero se transforma como queremos y luego lo que pasa es que empieza ya a secarse, empieza a tener otras transformaciones. Y, por ejemplo, se producen cosas, todos habéis hecho un huevo duro y le aparece ahí una cosa a la yema que es como verde. Si hacéis bien el huevo duro, la yema queda toda amarilla. Contra más hervís el huevo, empieza a aparecer esa reacción que empieza a ser verdosa, que además tiene un olor que no es muy agradable. Eso depende de la temperatura. Si la temperatura no es alta, eso no se produce. Entonces, para hervir un huevo, ¿qué es lo que haría falta? El huevo ideal duro, evidentemente pasado por agua y tal, todo esto depende. El problema que tenemos es que tenemos una técnica de cocina que lo que hacemos es meter un huevo en agua hirviendo a presión atmosférica, con lo cual está a 100 grados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Porque se va calentando todo. Si lo tenemos ahí media hora, pues al final se pone todo a 100 grados. Entonces, se seca mucho lo que es la clara, la yema se endurece mucho y empieza a producir eso verde, porque no lo quisiéramos tener a 100 grados. ¿Entendéis? Entonces, lo que quisiéramos es cocinarlo a la temperatura exacta. Un huevo duro perfecto es a 62 grados. Sale perfecto. Sale jugoso. El problema es que ¿quién tiene un baño termostático en casa? Bueno, pues eso es una cocina moderna. Ya veréis el laboratorio que construyó este señor, que lo tengo en la última fotografía. Pero lo importante de aquí, quiero que entendáis, es que, por lo tanto, la cocina, el proceso de transformación de las proteínas no depende del tiempo, no depende del calor, sino que lo depende es la temperatura. Lo que necesitamos es llevar el alimento a una cierta temperatura. A esa temperatura se producirá esa transformación que deseo y no otras que no deseo. Ese es el asunto, ¿vale? Bueno, pues ya veis cómo se podría hacer un huevo. Perfecto. Bueno, ¿qué pasa con la carne? La carne más o menos es proteína con diferentes combinaciones y bueno, pues lleva unos músculos, lleva luego un colágeno que lleva una especie de retícula y más o menos si analizáis un trozo de todo esto, pues este colágeno son unas fibras, perdonad, a ver si podéis conseguir si apagáis estas luces, porque no se ven bien las fotos. Creo que es uno de los interruptores, ahora no recuerdo bien el último. Perfecto. Bueno, aquí sí que veis las fibras y entonces lo que ocurre es, como os digo, esta transformación en la mayoría de carnes, luego veremos el punto de la carne. Siempre habéis entrado a un restaurante y se han dicho cómo lo quiere, medio, raro, pues luego veremos que eso en realidad es una palabra, pero en realidad deberíamos hablar de la temperatura, a lo que he querido hacer, luego lo veréis. Pero básicamente cuando aumenta la temperatura, lo que ocurre es que aquí hay una serie de enlaces entre las fibras que se sueltan. Y entonces eso es lo que cambia de textura. Cogéis un filete crudo y masticáis, pues aquí está como chicle. Lo que se trata es dejar a esas fibras que se vayan soltando y que entonces hacen una especie de cosa mucho más jugosa, que es lo que comemos. Lo que ocurre es que esos fibrilos se transforman en los hilos del propio colágeno que realmente al final se convierte en una gelatina. Esto es lo que empieza a ser sabroso. Aquí ya podéis empezar a generar jugos gástricos viendo el filete. Bueno, todo eso pasa, toda esa conversión en esa gelatina y esa transformación de la proteína pasa cuando empezáis por encima de los 50 grados, de 52 grados en la mayoría de carne. Y es la misma temperatura para un animal joven que para un animal viejo. La diferencia es que en un animal joven esos fibrilos tienen muy pocos enlaces entre ellos, entre las fibras.
Y en un animal viejo hay un montón de estos enlaces. Entonces, lo que se necesita es llegar a 52 grados y en el animal viejo necesitamos más tiempo para dar tiempo a todos esos fibrilos a convertirse del colágeno en convertirse en gelatinas. Por eso una carne vieja hay que cocerla más tiempo, hay que hacerla más tiempo, requiere más tiempo. La textura luego puede ser muy buena, pero necesita más tiempo que la otra. No más temperatura, más tiempo, esa es la diferencia. Bueno, pues vamos a ver, este es el punto de la carne y con esto podéis ir a cualquier restaurante y quedar muy bien, ¿eh? Esto es una clasificación científica del punto de la carne. Tenéis, la nomenclatura está en inglés, aquí se traduce como se traduce. Blue es cuando está casi cruda, de hecho se le llama rojo crudo, y esto es lo que obtenéis si el filete, hablamos normalmente de filete de ternera, cordero y cerdo, más o menos son las mismas temperaturas, el jamón y las aves requieren una temperatura mayor. Pero filete de ternera, cordero y cerdo, más o menos a 50 grados, pues esto sería lo que llamamos blue. Si lo cocináis a 52 grados, pues esto, digamos, es el tacto, y este es el color, y esto es el nombre, se llama red. Normalmente todo el mundo se lo pide medio, que es este, y aquí tenéis una clasificación más precisa, que es medium rare, medium. Y como veis, el intervalo es, aquí son 2 grados, aquí son 5 y aquí son otros 5. Estamos hablando de 5 grados Celsius entre un punto y el otro. Bueno, si ya lo queréis medium well, pues que esto ya es bien hecho, pues ya 68 y well done es 77. Eso sería, según el gusto de cada uno, las temperaturas a las cuales habría que cocinar el filete. Claro, el problema que tenemos es que la transmisión de calor no se produce en el volumen. La temperatura, ¿cómo logramos que suba en el filete? Pues siempre por conducción. Nosotros metemos el filete en la plancha y la plancha está muy caliente. Entonces, lo que ocurre es que la temperatura va subiendo desde la superficie hacia el centro. ¿De acuerdo? ¿Cuándo estará hecho el filete? Pues si a mí me gusta medium rare o medium, el filete estará hecho cuando la temperatura en el medio llega a 63 grados. ¿De acuerdo? Ese es el punto perfecto para mí, para mi gusto. ¿De acuerdo? Por eso ahora se ha puesto de moda que todo el mundo tenga en su casa un termómetro de esos que pinchas y entonces en la punta mides la temperatura en el centro, porque lo que importa, el filete está hecho cuando el centro llega a esa temperatura. ¿Lo veis? Lamentablemente no podemos que llegue a esa temperatura en el centro y no haber quemado la superficie. Porque el problema es que para que esto llegue a esa temperatura tiene que haber un gradiente de temperaturas. Entonces, ¿cómo hacer eso bien? Es complicado. Eso ya viene el buen cocinero. ¿Cómo se hace un buen filete? Bueno, ya os digo que esto depende del gusto y esa sería la temperatura ideal. El buen filete se hace de la siguiente forma. Primero, necesitamos que todo el filete llegue a 63 grados. La parte que más le cuesta será el centro, evidentemente. ¿Vale? Luego necesitamos hacer las reacciones de Maillard, ¿vale? Porque eso le va a dar ese sabor y ese aroma que nos gusta, que además es muy sabroso. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner el filete en una plancha, producir esas reacciones de Maillard y además tiene otra gran ventaja. Las reacciones de Maillard que caramelizan lo que hacen es cerrar el filete, hacen una costra que impide que se le salga el agua, que es lo que llamamos el jugo del filete. Es decir, cuando usamos una plancha muy caliente, normalmente hacemos 200, 220 grados, se pone un filete, es muy importante que haga esas reacciones de Maillard y a la vez esas reacciones de Maillard están sellando el filete para que no se le escape el jugo. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos luego es darle otra marcada por el otro lado para hacer lo mismo. Y luego con lo que consistiría sería ir dándole vueltas para que no se queme demasiado, para que esta costra no sea demasiado, porque la parte que se quema luego ya, lo único que está haciendo es secar el filete. Eso no nos gusta, lo único que queremos es la parte, digamos, que se produzcan reacciones de Maillard y secar lo mínimo posible, con lo cual hay que ir volteando el filete, hasta que la temperatura del medio llega a 63 grados. Y eso es un bistec soberbio. Esa es la forma de cocinar un bistec. Por supuesto, tiene que tener carne que sea tierna y que esté bien cortada. Pero esa es la parte de cómo se debería hacer un filete.
Bueno, ya os digo, lo que necesitamos es eso. Entonces, básicamente, cuando cocinamos, ¿qué hacemos? Pues ya digo, el asunto es llegar aquí a la temperatura que queremos, pongamos 60, 65 grados. ¿Cómo hacemos eso? Pues aquí ya viene la técnica de cocinado. Eso lo puedo hacer con parrilla, es decir, por ejemplo, una barbacoa, una parrilla que tenga un material muy caliente que calienta por radiación. Está llegando a la superficie el calor y estará entrando. O lo puedo hacer asado a la plancha, con una plancha muy caliente y será por conducción. O lo puedo hacer al horno, que será pues con el aire caliente que hay alrededor. ¿Vale? O lo puedo hacer por cocción al agua, pero cocción al agua podría llegar a los 60 grados dentro, pero no podré hacer las reacciones de mañana. ¿Vale? Entonces, estos son o al vapor o por fritura. Estas son las técnicas de cocina. Pero fijaros que todas las técnicas de cocina, lo importante entender es que pretenden lo mismo. Lo que pretenden es producir los cambios en las proteínas y en los carbohidratos que se van a producir a cierta temperatura. Entonces, lo que necesitamos es sencillamente que la materia llegue a esa temperatura. Las patatas. Cuando ponéis patatas a hervir, no pongáis una patata grande y una patata pequeña, porque las patatas estarán hechas cuando el centro llegue a una cierta temperatura. Si ponéis la grande, cuando la grande llegue a esa temperatura adecuada, la pequeña estará pasada ya. Entonces, patatas siempre hay que poner del mismo tamaño, si se puede. Todas llegarán al mismo tiempo. ¿Y qué es lo que hacemos? La pinchamos con un cuchillo para ver que en el centro ya se ha producido esa transformación y ya hemos llegado a hacerla. Eso es lo que hacemos. Ese es el tiempo exacto. ¿Vale? Entonces, fijaros que parece que haya muchísimas técnicas de cocina, pero lo que estamos haciendo siempre es lo mismo. Es al alimento, a ese producto, producirle un aumento de temperatura que tiene que llegar hasta el centro. ¿Correcto? Si tenemos paciencia, eso a la temperatura adecuada será el cocinado perfecto. Bueno, aquí por poner unas ecuaciones, pero no os asustéis que no hay muchas más. Esto es solo para recordaros que, bueno, las ecuaciones están ahí por algo. Esta es la famosa ecuación de Laplace, que es la que utilizamos. Bueno, la ecuación de Laplace es solo esta parte, esta es la ecuación de Poisson, pero es la que usamos, que llamamos ecuación general de conducción de calor, que dice que la parcial de la temperatura con respecto al tiempo es la difusividad térmica por la parcial segunda de la temperatura con respecto a Quito. Es decir, la damos en todas las clases de transmisión de calor. Además, esta es la ecuación más estudiada en la historia de las matemáticas. Bueno, pues si esto lo adimensionalizáis, porque esto lo que nos resuelve es el problema de la conducción aquí en el filete. Hemos quedado que vamos a calentar por los lados y lo que vamos a estudiar es cómo se calienta hacia adentro el filete. Pues esta es la ecuación. Si adimensionalizáis esa ecuación, os queda esto, y resulta que al adimensionalizarlo nos queda una dimensión característica que es adimensional y un tiempo adimensional. Que los que hayáis estudiado transmisión de calor recordaréis que se llama, esto viene de Fourier, de Joseph Fourier, francés, y se llama número de Fourier. Pues eso es el tiempo adimensional, y resulta que el tiempo adimensional es la difusividad por el tiempo partido de la distancia al cuadrado. ¿Por qué ponemos esto? Bueno, para recordar que estas cosas sirven. De ahí una conclusión muy rápida y muy importante que sacamos de aquí, que es que si el tiempo depende de esto, pues ya veis que el tiempo en realidad depende de L cuadrado partido por la difusividad. Es decir, la conclusión inmediata de esa ecuación es que el tiempo de cocinado básicamente depende de la longitud al cuadrado. Y esto es muy importante, porque resulta que cuando uno pone una salchicha, esas que venden a veces en el supermercado, que es pues como el dedo gordo, pero luego pone un salchichón así, pues ojo, que el tiempo cocinado del otro depende al cuadrado, con esa relación de espesores. Con lo cual requiere mucho más. Normalmente tened en cuenta que siempre pensamos de forma lineal. Siempre pensamos, si es el doble de gordo, pues el doble de tiempo. No, 4 veces más tiempo. ¿Vale? Y esta receta, de hecho, esto, si lo aplicáis a un pavo, lo aplicáis a un pollo, lo aplicáis a un besugo, esto os da el tiempo de cocinado. La mayoría de recetas se pueden calcular de esta forma, sabiendo la difusividad media que tiene un determinado cuerpo. Sabiendo cuál es el espesor característico, esto os da una buena estimación de cuál es el tiempo. No os digo que lo hagáis porque todas las recetas os dan el tiempo, pero en realidad vienen de aquí. Y recordar esto que es importante, de un filetito pequeño que nos han hecho, un filete doble de gordo, 4 veces más tiempo. ¿Vale? Bueno, pero esto también se hace empíricamente. Entonces, este señor en el libro, como os digo, lo que hace es estudiarlo todo. Entonces, ¿cuántas veces le da a un filete se le debe dar la vuelta para que se haga bien? Pues yo os he explicado un poco el truco.
Esto lo tiene todo estudiado. Esto, por ejemplo, es la temperatura y aquí tenéis la temperatura en el centro, es esta curva amarilla, en el centro del filete. ¿Lo veis? Mirad la escala. Empieza pues a 5 grados conforme ha salido del refrigerador y lo queremos llevar a 50, que a el punto en el centro le gusta 50, ¿vale? Entonces, esto es lo que tiene que hacer la temperatura del filete. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es tenerlo 5 minutos en un lado y luego a los otros 5 minutos le da la vuelta y esta es la temperatura que tiene al otro lado. Entonces, esta es la temperatura de la superficie, que como veis va aumentando, claro, la superficie llega a 80 y pico grados. Primero el lado este está arriba, con lo cual está frío, y cuando le da la vuelta, pues este lado está de cara de la sartén y por lo tanto empieza a aumentar, ¿vale? Bueno, pues si le das 5 minutos de vuelta, 5 minutos de vuelta y no tienes el reposo, pues el filete efectivamente en el centro, ¿vale? Al final llega a los 50 grados. El filete está hecho. Pero ¿qué pasa? Que claro, 5 minutos y 5 minutos, aquí mirad en esa foto, porque además luego el tío corta el filete y le hace la foto, pues como veis ha secado mucha parte de lo que es el filete. No es bueno, o sea, esa parte, digamos, no es tan sabrosa como si no lo hubiéramos secado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es darle vueltas más continuamente, porque de esa forma vamos calentando el centro y no acabamos de secar. Hemos producido la costra, pero no secamos hacia adentro. Mantenemos el filete igual de jugoso, ¿vale? Ya os digo que esto no es solo una teoría, está probado empíricamente. Hace los experimentos, lo prueba con diferentes técnicas, corta, fotografía, lo prueba y entonces va viendo cuál es el óptimo. Otra cosa que tenéis que aprender aquí es que cuando un filete le habéis dado 5 minutos, otros 5 minutos, la temperatura en el centro todavía no está hecho el filete. La temperatura del centro está todavía en 40. ¿Por qué? Porque hemos calentado mucho una superficie, hemos calentado otra, pero el centro no ha llegado. Entonces, habréis oído muchas veces a los cocineros que hay que hacer esto y ahora hay que dejar un reposo y luego se sirve. Fijaros que el reposo es al menos de 5 minutos, otros 5 minutos más. Y ese reposo sirve para que se regularice, se homogenice la temperatura y suba la temperatura del centro. El filete está listo aquí, no aquí. ¿Vale? Es decir, que el cocinado de ese filete son 5 minutos y el reposo. Pero no es bueno porque hemos secado demasiado. ¿Qué tenemos que hacer? Pues aquí tenéis la solución. La solución es ir dándole la vuelta. Aquí creo que la receta era cada 15 segundos. Y aquí está, cada 15 segundos. Este es la evolución de la temperatura en el centro. Y fijaros que prácticamente dando la vuelta cada 15 segundos, pues en 350 segundos y luego dándole esto a reposo, la temperatura llega a ser 50. Y el filete es mucho mejor. Este es el que hemos quemado antes, ¿veis? Toda la parte esta que se ha secado. Fijaros que la parte buena del filete se ha reducido bastante. Este es el nuevo que tiene mucha más parte, digamos, jugosa. ¿Vale? Ya os digo que este hombre dedicó 5 años a hacer todo, pero además las ollas las corta, les pone ahí un pedazo de vidrio para poder filmar lo que está produciendo. Las imágenes que tiene el libro son fantásticas. Bueno, entonces, lo que os comento, además, cuando compara estos experimentos se da cuenta que haciendo esto, el tiempo cocinado es menor. Si os fijáis aquí tiene 350 segundos, más luego 5 minutos, que os recordad que tenía el resting, y el tiempo de cocinado es menor que el otro, porque ha ido combinándolo de una forma mejor. Bueno, y luego otra cosa que hay que comentar es, hemos quedado que el calor va en un filete por la parte de arriba o por la parte de abajo, no la podemos dar de ninguna otra forma. ¿Cómo podemos hacer que el calor entre muy rápido en la pieza? Pues por las aristas y los vértices. Entonces, este es el secreto de las patatas fritas. Las patatas fritas es que, primero, cortar las piezas muy pequeñas. Porque entonces, fijaros que si la pieza es pequeña, el calor entra muy rápido al centro y la pieza está rápidamente hecha. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenéis que ver es que, claro, el calor, ¿por qué el dorado de las patatas está siempre en las aristas y en las protuberancias y en las esquinas? Pues precisamente por esto, porque la esquina está recibiendo calor precisamente por 2 lados, con lo cual toda la arista se hace mucho. Lo que más se hace es precisamente el vértice, porque esto es justo lo que es la esquina, está recibiendo por 3 sitios. Se hace mucho más rápido, con lo cual se seca antes. Y este dorado, ¿sabéis lo que es?
pues es ni más ni menos que las reacciones de Maillard. Las patatas fritas están buenas por las reacciones de Maillard, pero no me hagáis patatas fritas poniéndole una sartén sin calentar el aceite. El aceite tiene que estar caliente. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que si no está por encima de 120 grados no producirá las reacciones de Maillard. ¿Vale? Entonces, las patatas fritas hay que hacerlas en una freidora. De hecho, la forma de hacer profesionalmente las patatas fritas es primero apocharlas. Primero se meten de forma que se calienten algo y estén cerca de acabar. Porque resulta que si queremos hacer una patata frita metiéndola pues, a 180 grados, 190 grados de aceite hirviendo, pues no está hirviendo, de aceite caliente, cuando metemos las patatas se hace muy rápido la reacción de Maillard, pero le cuesta mucho llegar a hacer la patata por dentro. Aunque la patata, si es muy pequeña, no, pero si es el tamaño normal, le cuesta. Con lo cual lo que acabamos haciendo es secarla demasiado por fuera y no hacerla por dentro. O si le queramos hacer el secado adecuado de la reacción de Maillard fuera, por dentro se queda cruda. Por eso se hacen en dos etapas. Normalmente primero se hace lo que se llama apocharlas, que se meten en aceite y se tienen solo 5 minutos, se extraen, se pueden tener fuera, se les quita el aceite, se pueden tener fuera, se espera y, por ejemplo, antes de la cena o antes de servir, lo que se hace es, se les da el golpe de calor en la freidora. Tener en cuenta que antes lo que se ha hecho es realmente cocer la patata por dentro. En 5 minutos solo lo que se ha hecho es hacer la patata. Y luego lo que se hace es en aceite muy caliente, se les da un golpe de calor y se le hacen las reacciones del Maillard. Entonces, en un momentito está hecho, entonces tiene todo ese sabor y esa dureza, ese crunch que tiene la patata por fuera y ya está hecha por dentro. Ese es el truco de las patatas. Pero como veis también son las reacciones de Maillard. Bueno, vamos a hablar solo un poquito, porque no tenemos mucho tiempo. Bueno, me dejaré material, luego hablamos de lo que queráis. ¿Cuál es la mejor sartén? Pues la mejor sartén, ten en cuenta que lo que necesitamos es, cuando cocinamos, que sea una superficie que esté caliente y que aguante el calor, ¿vale? Entonces, evidentemente, que el calor sea lo más uniforme posible, porque lo que queremos es mover los alimentos y que todos los sitios tengan la misma temperatura, ¿vale? Que caliente igual en todos los lados. Por eso, profesionalmente, lo que se utiliza es una plancha. ¿Qué material sería el mejor? El que tiene mucha conductividad térmica para que todo esté a la misma temperatura, para que la temperatura sea uniforme. El mejor, como veis, ya lo sabemos, es el cobre. Lo que pasa es que un cazo en la sartén de cobre, el cobre es muy caro. Entonces, este es el mejor. Luego hablamos también, la capacidad calorífica va a tener la capacidad de mantener el calor, va a tener también su papel. Entonces, el aluminio no es un mal sustituto. No es igual del cobre, pero no es un mal sustituto. Esa es la razón por la cual hoy en día la mayoría de sartenes son de aluminio. El acero, como veis, es muy pobre como conductor. Está muy por debajo de los anteriores. Y bueno, luego tenéis el vidrio fundido y el vidrio, el Pyrex, que ya hablaremos si queréis. Luego, lo otro que necesitamos entonces es la temperatura que sea muy uniforme, por lo tanto, lo ideal sería cobre o aluminio. Y luego lo que necesitamos es que el espesor sea grueso. Contra más grueso es, más uniforme será la temperatura de la sartén. Y la otra historia es fuego pequeño o fuego grande. Esto es una discusión que tendréis con vuestras madres o con vuestras parejas. De si esto quiero que vaya poco, vaya mucho. El fuego contra más grande en diámetro, mejor. Evidentemente depende del tamaño de la sartén, pero para este diámetro de sartén, pues aquí veis uno de 6 centímetros y uno de 14, y la distribución de temperatura es siempre mejor con el fuego más grande. Sencillamente por la distribución. Si queréis que la temperatura no sea muy alta, es función de regular el gas, pero lo importante no es poner solo una llamita pequeña. La llamita pequeña hará un hotspot, un punto caliente, pero lo que nosotros queremos es tener toda la superficie caliente, ¿de acuerdo? Entonces, la sartén ideal es aquella que tiene una base gruesa, un material conductor, cobre, aluminio, y luego utilizar siempre el fuego grande para esa sartén. Quiere decir que si la sartén es así de pequeñita, evidentemente el fuego tiene que estar en una base, no en el lateral. Lo que queremos es que sea una plancha, ¿vale? Bueno, esto profesionalmente, bueno, y necesitamos, aparte de ese grueso abajo, lo que necesitamos es que cuando metemos el filete nosotros queremos hacer esas reacciones de Maillard. Claro, pero el filete lo sacamos igual a 5 grados de la nevera. Entonces, inmediatamente que lo ponemos, si no tiene capacidad calorífica
el material se enfría. Y entonces ya resulta que se nos empiezan a salir todos los jugos, porque hemos parado las reacciones de Maillard, es solo un instante. Entonces lo que necesitamos es que la temperatura sea alta y que aquello tenga capacidad calorífica. Y aquí tenéis la capacidad calorífica, que es lo otro que no hemos visto, contra más alta sea, mejor. Y como veis aquí, el cobre y el acero tienen bastante capacidad calorífica. La capacidad calorífica la da el material y el grosor. ¿Vale? Por eso es importante que el grosor también sea gordo, por la uniformidad y por la capacidad calorífica. ¿Vale? Luego recordar que si tenéis una sartén, una plancha y ponéis un filete, el filete cuando le queráis dar la vuelta, no le deis la vuelta en el mismo sitio, porque normalmente al poner el filete hemos enfriado esa parte. Con lo cual ponerla en otro sitio. Eso es lo que hace el buen planchista. El buen planchista lleva de aquí a aquí. Y el pizzero también. El pizzero lo que va haciendo, luego lo explicaré, es cambiarlo de sitio, porque la pizza también se cuece por abajo, no solo por arriba. Entonces tiene que ir cambiándolo al sitio caliente. Bueno, aquí hay posibles soluciones, no entro aquí. Y bueno, ¿cuál es la mejor solución? La plancha gruesa muy caliente. Esto profesionalmente hay una plancha, abajo tiene sus buenos fuegos y somos capaces de mantener a 200 y pico grados toda la plancha. Y ya el extremo de lujo, esto hay que tener entre 200 o 300 grados, ¿veis esto que se refleja al filete? Esto ya empieza a dar hambre, ¿eh? Pues esto que veis que se refleja es muy importante. Lo que pasa es que normalmente no nos lo podemos gastar. Hay planchas que son de cromo. El cromo vale mucho dinero. Entonces, la plancha normal es de acero. Pero las planchas de los cocineros que se lo pueden permitir son unas planchas que van cromadas por arriba y son como si fuera un espejo. Y dices, ¿y esto para qué es? Hombre, porque es que lo que es el brillo que tenga para la cocina le da lo mismo. Quiere decir que lo que necesita es tener 200 o 300 grados. Para el filete le da lo mismo, pero para el cocinero no. ¿Por qué? Porque cuando el cocinero está ahí, si la plancha es negra, está irradiando 200 o 300 grados, está irradiando calor, que es una pasada. Entonces, si la plancha tiene la superficie de cromo y está brillante, refleja, o sea, irradia mucho menos. Pues sabéis que la radiación depende de la emisividad. La emisividad de una superficie reflectante es muy baja. Pues eso son las planchas buenas. Y eso también es porque el planchista, si os habéis fijado, siempre pulen la plancha. La pulen todo lo que pueden. Contra más brillo le den, menos agobio les da a ellos cocinando. ¿Vale? Bueno, y desde luego para hacer un tostado rápido y con aromas, desde luego propios, siempre ha estado la barbacoa. En todos los libros veis discusiones de si una buena barbacoa se puede hacer con carbón o si se puede hacer con piedras o con gas, de alguna otra forma. Aquí no hay discusión posible. El carbón irradia a una temperatura realmente muy alta y no tiene parangón. O sea, aquí tenéis comparado un poco el gas respecto al carbón. La llama puede estar a temperatura muy alta, pero claro, la llama del gas no puede ver la carne, sino que tenemos que ponerle o bien una superficie metálica o bien una piedra. ¿Por qué? Porque cuando la carne la ponemos encima a las hamburguesas, chorrea la grasa, chorrea el jugo y si cae la llama la apagaría. Entonces siempre que tenemos que tener un elemento que se interpone y ese elemento, aunque sea piedra o sea metal, no lo veréis a la temperatura que se pone el carbón. Esto se pone al rojo vivo, esto está irradiando una temperatura que nunca será esta de aquí. Entonces aquí tenéis parte de irradiación y parte de los gases que vienen calientes que rodea el filete, pero es un tipo de cocción que es diferente. El grill es el carbón. El carbón tiene ese rojo anaranjado, es una superficie de emisión de unos 1100 grados. Entonces, eso, mejor que eso no hay nada. Además, bueno, ¿cuál es la ventaja de esta técnica? La ventaja de esa técnica respecto a la plancha es que todos los jugos que puedes soltar pues caen directamente al carbón, no se almacenan en lo que es la plancha. Y además, bueno, cuando caen en el carbón genera esa aromilla que si nos pasara ahora ya tendríamos que ir a comer. ¿Vale? Ojo, cocinar con una barbacoa es siempre muy difícil, porque ahí os lo explico todo, quiero decir, la irradiación es altísima. Entonces, no queremos dejar ahí un filete, una hamburguesa, dejarla mucho tiempo, porque lo que va a hacer es, primero hará las reacciones de Maillard, sin duda, pero enseguida lo que hará será secar la superficie. Es decir, que hay que ir dándole vueltas, aprender lo mismo que hemos dicho.
Y luego una barbacoa, saber si la radiación es uniforme o no, también es complicado. Es difícil controlar el fuego, lo sabéis todos. Muy difícil controlar que esas brasas sean uniformes. Aquí tenéis un truquito barato de cómo hacer. Si os habéis fijado, siempre que ponéis algo y ponéis abajo carbón, pues el problema es que la radiación por los lados se pierde. Entonces lo que ponéis fuera siempre no se hace. Siempre, de hecho, hay que cogerlo del centro, lo sacas y lo de dentro lo metes y lo acabas de hacer. Entonces, bueno, esta es una forma que pone en el libro, perdonad, que pone en el libro que se puede hacer, que sencillamente con cartón lo forráis de papel de plata, lo ponéis por alrededor y es una forma de, además, que aguante bastante más las brasas, porque no pierden calor, reflejan y lo vuelven a reflejar hacia adentro. Si queréis, es un truco que se puede hacer. Pero ya digo, cocinar es bastante complicado. Por ejemplo, esto es un mapa de radiación medido por este señor de cuando tenéis lo de abajo con carbón, cómo se distribuye lo que es la capacidad radiactiva. Claro, no es uniforme. Cocinar de esta forma es complicado. Os recomiendo también que si hacéis brasas, pues no hace falta que hayan en el centro, porque si no en el centro la radiación es muy grande. Entonces es mejor dejar un huequecito y hacer una corona circular. Eso irradia a todos los lados y no se quema tanto lo del centro. En fin, eso con práctica se supera. Bueno, la barbacoa, temperatura de la más alta. Es todo cocinar por radiación, el calor viene por radiación y ya os digo que habrá que darle mucho la vuelta. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Pues se puede hacer la barbacoa muy bien, pero es difícil. Entonces, digamos, de modo doméstico se puede hacer con lo que llamamos el grill, que se puede hacer con resistencias eléctricas. Es bueno, pero no es uniforme. De hecho, cuando veis los alimentos se ven las barras, porque concentra mucho y se ven incluso las rayas. Y por otro lado, el grill solo puede ser por arriba. Es decir, este y este solo pueden ser por arriba, porque si no estamos con lo mismo. El jugo le bajaría, lo mancharía todo. Entonces, la única forma de hacerlo es o con resistencias eléctricas arriba o con llama arriba. Este es mejor que este. Y luego la combustión catalítica que también logra una temperatura alta, que esta tiene que ir en el lateral, por lo mismo. Podría ir arriba, normalmente van en el lateral, y esto es como se hacen todos los pollos asados. Ya sabéis que ponen ahí el pollo, lo van dorando, entonces la superficie caliente está en el lateral y va rayando. Claro, tenemos que ir dándole la vuelta para que se vaya haciendo todo. Pero fijaros que esto es un poco la misma receta que os digo para las chuletas o la hamburguesa. Lo que tenéis que hacer es ir dando la vuelta. Es como el pollo a la misma velocidad que el pollo va girando cuando es en un grill de este tipo. A esa misma velocidad es la que hay que ir haciendo. Bueno, y otra cosa importante es que el tostado no es un proceso nada lineal. Entonces, a todos os ha pasado el poner una tostada y quemarse, ¿verdad? Bueno, pues esto es haciéndolo de forma científica muy controlada. Si ponéis una tostada 1 minuto, se queda de este colorín. Si lo ponéis de esta 2 minutos, pues este es el color bueno para comérselo. Pero resulta que si le dejáis 1 minuto más, ya se pone así, pero es que luego en 3 minutos y medio está así, y en 3 minutos y 3/4 está así. Entonces, como os digo, siempre pensamos de forma lineal. Es decir, bueno, a mí me gusta más hechita, lo dejo 1 minutito más. Ya la habéis liado. ¿Por qué pasa eso? Bueno, pues pasa por lo siguiente, porque como el flujo de radiación es un flujo muy grande, el problema es que esto aguanta más o menos la temperatura, esto se va tostando y precisamente, vuelvo a insistir, esa reacción de este tostado siguen siendo las de Maillard, esta vez con los carbohidratos. Este flujo es muy grande, entonces esto aguanta más o menos la temperatura mientras el pan está evaporando el agua. O sea, el pan de molde, este que usamos para las tostadas, si os fijáis cuando está mollosito, es un pan húmedo, tiene bastante contenido de agua. ¿Vale? Entonces, cuando lo ponéis en la tostadora, al calentar esto, lo que hace es evaporar por aquí. Entonces, el vapor va migrando por dentro del pan y mientras aquí está llegando agua, digamos, como el evaporar agua cuesta mucha energía, pues esto aguanta bastante bien sin quemarse. Pero en cuanto aquí deja de llegar agua porque se ha secado, con esa cantidad de energía que le está llegando, inmediatamente sube la temperatura y se quema. Por eso el proceso no es lineal. Es llegar a ese momento es exponencial. Y por eso pasa este tipo de cosas. Esa es la razón. Bueno, ¿y la pizza? Pues la verdad es que el invento de la pizza, del horno de pizza, es un invento perfecto. Es decir, esto lo fueron desarrollando por no sé quién en Italia, pero la verdad es que tiene pocas mejoras.
¿Cómo se cuece una pizza? Pues se hace por dos lados, en realidad. Se tiene que hacer, cuando se mete la masa se tiene que hacer como si estuviera en una plancha por abajo, es decir, la masa tiene que recibir calor para hacerse ese carbohidrato, hemos dicho que se gelatiniza y luego se va secando y hace esa estructura de pan. Entonces tiene que recibir calor por abajo. Pero luego le ponemos queso, le ponemos tomate, le ponemos una serie de cositas que queremos que se hagan por arriba. Entonces, la típica, el horno de leña. El horno de leña es la mejor solución para la pizza. ¿En qué consiste? Consiste en una cavidad. Lo que hacen, lo habréis visto en todos los sitios donde lo tienen, es primero, para preparar el horno, primero se pone pues, una serie de tronquitos de leña y se van haciendo unas brasas. Y se cocina no con la llama. En realidad, cuando ponéis la pizza en un lateral, pues en realidad esto no recibe radiación directa. Las llamas y el carbón lo que están es irradiando. La bóveda recoge esto y lo que hace es reirradiarlo. Entonces, esto lo que hace es que la radiación que recibe no es como en el grill, que es radiación directa, sino que es reirradiada. Perdonad que no me sale la palabra. Y eso hace que esta reirradiación sea de una temperatura mucho más baja. Si el foco de emisión hemos dicho que aquí era 1000, pues aquí resulta que esto está reirradiando a 500 grados. Entonces es una radiación más lenta. Y le permite, al mismo tiempo que por abajo se va cociendo, le permite que por arriba se vaya haciendo. ¿Vale? ¿Qué hace el pizzero? Claro, cuando deja la pizza aquí, el asunto es que esto se enfría, la zona de piedra, y eso que tiene bastante masa, esto se enfría. Entonces, esto es lo que os digo, que tiene que coger la pala y al cabo de un momentito pasar a otro sitio. ¿Vale? E incluso la gira, porque esta reirradiación, pues igual esto se quema más que esto, con lo cual la tiene que girar para ir haciendo todo eso uniforme. Ya os digo, es un invento y una estrategia fenomenal. Bueno, y luego ya las técnicas, vamos un poco a las técnicas de cocción. Solo vamos, no puedo comentar mucho, vamos de cada una de ellas, solo diré, la cocción la usamos mucho, la usamos para todos los alimentos, normalmente los vegetales, incluso las carnes, y lo que tenéis que recordar es que no hay reacciones de Maillard. ¿En qué consiste la cocción? Pues sencillamente poner el alimento, está en contacto con agua a 100 grados y bueno, pues se irá calentando. Eso es lo que hacemos, ¿vale? Sabéis que la temperatura de ebullición depende de la altitud. Aquí hay quien alucina porque dice, es que me he ido a Teruel, estoy a 1000 y pico metros, me he ido a los Pirineos y resulta que he hecho un hervido, típico hervido valenciano que hacemos aquí, que es cocer patatas y judía verde, y entonces resulta que lo he tenido al mismo tiempo y allí no se ha hecho, se ha quedado crudo. Se ha quedado crudo porque es que tener en cuenta que la temperatura de ebullición depende de la altura, depende de la presión. Entonces, aquí tenéis más o menos la recomendación. Por cada 300 metros de altitud requiere el 10% más de tiempo, porque la temperatura no será la misma. El agua no va a hervir a 100 grados. En Bolivia probablemente el agua hierva a 80 y algo. De hecho, siempre hay una pregunta que es si sirve para esterilizar. Hay procesos de esterilización que si no llegan a una cierta temperatura no se producen. Con lo cual, en montañas muy altas, igual estáis hirviendo el agua, pero no sirve para esterilizar. ¿Vale? Y que sepáis que, claro, eso afecta al tiempo de cocción. Porque si afecta a la temperatura, afecta al tiempo que necesitas para que el centro de la pieza llegue a la temperatura adecuada. Lo contrario, además, es si baja la presión, baja la temperatura. ¿Y qué ocurre si sube la presión? Sube la temperatura. Pues ese es el invento de este señor, que es Denis Papin. Este señor inventó el primer coche con una máquina de vapor, pero no fue famoso por eso, sino fue famoso porque inventó también la olla de vapor para cocer alimentos. Y bueno, esto se hace, ya sabéis que lo que hace es, pues, al aumentar la presión dentro del recipiente, sube la temperatura de ebullición y realmente no estamos cociendo a 100 grados, sino que estamos cociendo dependiendo de las diferentes pesitas o puntos donde ponemos la olla, a 109, a 114 o a 121, con lo cual la cocción es mucho más rápida. Aparte, la presión tiene cierto efecto también en la textura luego. El horneado. Esto es otra cosa. Hemos visto la plancha, el grill, la cocción y el horno. ¿Cómo cocemos en un horno? ¿Cómo hacemos el alimento en un horno? Pues en principio lo que hacemos es calentar el aire, las superficies están calientes, ¿vale? Y sobre todo el aire de alrededor. Entonces, en realidad no hay nada que esté calentando una superficie, sino que el aire está muy caliente. Ya pensar que si el aire está muy caliente es un aire muy seco. Ponemos el aire alrededor del horno a 200 grados, 180.
180, 160, 200 grados, los hornos eléctricos hoy en día funcionan así. Incluso tiene un ventilador para que haya más convección alrededor de la pieza. ¿Cómo va a ser esa forma de cocinar? Evidentemente calienta, pero es larga. A nadie se le ocurre, voy a poner esto en el horno y al cabo de 10 minutos voy a tener... No, eso costará porque no estamos mojando con agua, ¿vale? Ni estamos poniendo nada en contacto muy caliente, sino que es aire caliente que irá calentando la pieza, ¿vale? ¿Y qué otro proceso vamos a tener? Ten en cuenta que al haber aire caliente muy seco, lo que va a hacer es evaporarse mucho. Por eso el horno, normalmente cuando hacemos las cosas al horno, se nos quedan secas. Porque lo que hace es poco a poco va migrando el agua del alimento y se va evaporando, ¿vale? Pues esa es la tecnología del horno. Y de hecho, hornear es muy complicado. Y la mayoría de la gente se queja porque muchas veces una receta de un libro no funciona ni en el tiempo ni por las condiciones. La razón es las condiciones ambientales. No es lo mismo una receta hecha en Castilla-La Mancha, donde el aire puede estar muy seco, que si la haces aquí en Valencia en verano. Porque la humedad ambiente del aire que hay dentro va a afectar a ese proceso de migración del vapor hacia afuera. Realmente cocinar por horno es complicado, es una cosa complicada. Los hornos profesionales lo que hacen ahora es controlar la humedad dentro, porque además en un horno normal no se controla. Cuando aquello empieza a hervir y empieza a evaporar, pues va cambiando la humedad de dentro. Entonces, para controlar bien un horneado hoy en día en una cocina industrial o de restaurante, hay estos hornos, que son unos hornos especiales, que tú puedes fijar temperatura y humedad. Y entonces sí que una receta se repite siempre. Es decir, si quieres hacer un determinado plato, pones a 150 grados y pones tal contenido de humedad y esa receta se repite siempre, pues siempre el mismo proceso. Esto lo que pasa aquí en casa es un poco caro. La fritura. La fritura, fijaros que es lo mismo que la cocción. Es sumergir el alimento en un líquido. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el líquido nunca puede llegar a estar en la cocción. Si es agua, nunca puede estar a más de 100 grados o dependiendo de la altura donde esté. En cambio, los aceites los podemos calentar a una temperatura muy superior. Esa es la única diferencia. El aceite no hierve. En contra de lo que pensáis, no, el aceite cuando lo calentamos a 150, 180, 200 grados no hierve. ¿Qué son las burbujas estas que vemos? ¿El aire que está saliendo de las patatas? Parte de aire, pero normalmente es el agua. Precisamente al meterlo a una temperatura de 180 a 190 grados, lo que ocurre es que el agua de dentro del alimento se está evaporando inmediatamente. Migra hacia la superficie y evapora y hace esas burbujas. ¿Vale? Es decir, que la fritura es sencillamente cocinar en un fluido que está, pues ya os digo, a 180 a 190 grados, a una temperatura muy alta. Pero por eso, con la fritura podemos hacer las reacciones de Maillard. Metéis ahí un burrito de pollo, unas patatas. Fijaros que normalmente solo sirve para piezas pequeñas, porque como es un proceso que tiene una calor tan grande, como es un proceso que tiene una intensidad de calor grande, el problema que tiene es que para que se haga en el centro, seca mucho fuera. Y, por ejemplo, si metéis un muslo o un temurro de pollo, para hacerlo todo, en realidad lo acabáis dejando demasiado seco. Es decir, para hacer cosas en la freidora, lo que hay que hacer es cortarlo en trozos pequeños. ¿Vale? Y lo mismo para hacer cosas en un wok, es lo mismo. Es decir, si cogéis algo muy grande, lo mejor es cortarlo en trozos pequeños en la plancha y por eso se hace todo de una forma uniforme. Bueno, y ¿cuál es la nueva forma de cocina y la más científica y la más precisa? Pues esto, si veis, hay un montón de libros sobre esto. Esto se llama cocina sous vide. El nombre viene en francés bajo vacío, sous vide. Es la cocina al vacío. ¿En qué consiste? Pues, hombre, ya vamos concluyendo. Es decir, ¿en qué consiste? Hemos quedado que cocinar es llevar al alimento a la temperatura que quiero. Cada uno ya buscaré, en función de la textura que quiero, el punto ese que quiero. Por ejemplo, hemos tratado el tema de la carne, ¿no? Pues para hacer eso bien, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que hago es cojo los alimentos, que por ejemplo es un salmón, cojo el salmón, el trozo que quiero, cojo pues las especias que quiero, la sal que quiero, lo meto todo dentro de una bolsita de plástico, hago el vacío y lo meto en la nevera. Y eso ahí se conserva un cierto tiempo. Hay que ver, si se ha de conservar mucho tiempo, hay que ver que no tenga bacterias ni nada de eso. ¿Vale?
Luego, ¿qué es lo que hago para cocinarlo? Pues sencillamente estas bolsitas cojo y las meto en un baño termostático. Si el salmón lo quiero hacer a 50 grados, pues lo que dejo es todas las bolsitas que quiero, todas las raciones que quiero a 50 grados. O un filete, lo quiero a 62 grados, porque lo quiero al punto, cojo el filete, lo meto en una bolsita de plástico y lo tengo ahí. ¿No habéis ido ahora a ninguna boda, ningún banquete y le sirven a todos un pedazo de carne o de pescado y está en su punto? Y lo están haciendo para 500 personas. Pues esta es la única forma de hacer eso. Y sale al punto, porque realmente lo estáis cocinando a la temperatura que toca. Claro, aquí no hay ningún problema del tiempo. Lo queréis a 60 grados, pues está a 60 grados. Igual le cuesta 2 horas a todas las bolsas para que estén a 60 grados, pero estarán cocinadas en su punto. Lo que hacemos es volverlos a dejar en la nevera y cuando necesitamos servirlos, lo único que tenemos que hacer es calentarlos. Antes se atemperan y luego se calientan. Y si es un filete, ¿qué es lo que nos faltaría con esto? Pues ahí lo tenéis. ¿Cómo se hace? Con una antorcha. O se le pega una pasada por la plancha, pero el filete ya está hecho. Ese es el truco. El truco es que el filete en realidad ya lo he llevado a la temperatura que quiero. Ya le he producido todo el cambio de proteínas que quiero. ¿De acuerdo? Está hecho. Lo único que hago es luego lo dejo a temperar y antes de servirlo al cliente lo que tengo que hacer es calentarlo y producir la reacción del Maillard. Entonces lo meto en la plancha, o lo habréis visto en muchos restaurantes, que con una antorcha, ojo, no es una antorcha de cualquier combustible, porque no tiene que dejar sabor. Tiene que ser algo que luego no deje sabor a gasolina. Pero eso lo hay. Y esta es la, digamos, forma científica mejor, digamos, de producir una cocina. Esa forma de controlar la temperatura. Bueno, esto os decía que os lo había reservado ahora para el final. Este es el laboratorio de este señor. Pues no es un laboratorio, dice que es una cocina. Esta es la cocina que tenía pues para hacer el libro, para un equipo de, ya os digo, de 7 u 8 personas, y estuvieron 5 años trabajando. Y estos son, pues, para que veáis el tipo de, en fin, electrodomésticos que usan. ¿Veis? Tienen, por supuesto, un baño termostático, habéis visto que lo hemos usado para todo lo que es enfriamiento, helados, nitrógeno líquido. Tienen, por supuesto, el sellador de vacía. El horno moderno se refiere a este horno que controla humedad y temperatura, centrifugadoras, autoclave, el enfriador, el ahumador, agitador, horno vacío, baño ultrasónico, concentradores, en fin. Esto, pues ya veis, esto es un laboratorio. Pero bueno, las cocinas actuales, primero, todo hay que decir, él además lo explica en el libro, es decir, que la mayoría de este tipo de procesos, ya sabéis que hay escuelas de tecnología de alimentos y eso se ha desarrollado mucho, pero sobre todo para la cocina industrial. No había llegado nunca, digamos, a la cocina, digamos, de restaurantes y bueno, eso es lo que ha llegado. Hay un montón de restaurantes que hacen ya de todo, hacen todo y están desarrollando texturas y cosas que no existían, pues las están haciendo realmente a nivel molecular. Por eso a algunos les gusta llamar que eso es gastronomía molecular. Yo creo que es una palabra horrorosa, pero bueno. Y eso es todo. Tengo más cosas, pero ahora yo creo que lo mejor es que preguntéis y aclaremos alguna cosa más. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Bueno, el plan, ya os digo, material tengo pues mucho más. Esto es una cosa muy divertida, pero creo que ya a partir de 1 hora y algo, yo creo que ya uno aguantando ahí ya aguanta mucho. Así que no sé, lo que queráis. Es decir, yo estoy abierto a que preguntéis cualquier curiosidad y lo vamos aclarando. Yo tengo una pregunta, a ver. La carne, cuando está dando la vuelta, también hay un lado que dejas a la temperatura ambiente y se va a ir enfriando. Entonces, ¿eso cómo se podía compensar? ¿Alguna vez se ha pensado poner 2 planchas, una por un lado y otra por otro, para que se llegue al punto a la vez por los 2 sitios? No, no lo he visto nunca. Bueno, hay unos grills, ya sabes, que pueden cocinar, digamos, así cerrados. Eso se puede hacer. Sería una forma de hacerlo. Hay unos que se abren cuando quieres y cuando se abren se cierran y de hecho no hace falta que estén... Apretarlo no es bueno, porque entonces lo que estarías haciendo es obligar a que salgan los jugos. Pero hay unos grills de esos que lo que hacen es mantenerlo a una cierta distancia. Claro. Entonces esos, bueno, seguirán calentando. De todas maneras, no es el gran problema. Si vas dándole la vuelta, quiero decir, ten en cuenta que si algo has puesto a la superficie de 200 grados, cuando le das la vuelta está a 200 grados y se irá enfriando.
pero bueno, está bastante caliente, ¿entiendes? Entonces, si lo vas cambiando cada 30 segundos en cocina parece que sea muy rápido, pero no lo es. Enseguida, si estás ahí, estás entretenido. Y lo importante es, lo que os digo, que normalmente nosotros no tenemos una plancha buena, gruesa. Entonces, el problema es que tenemos una sartén y cuando le damos el filete, pues si la sartén es del mismo tamaño del filete, el problema es que lo estás metiendo en un sitio que ya se te ha enfriado. Entonces, lo que suele fallar normalmente en casa es cuando le das la vuelta, suele fallar precisamente las reacciones de Maillard en la otra cara que todavía está cruda. Entonces, lo que hay es que coger una sartén grande que esté toda caliente y lo que os digo, lo ponéis en un lado y cuando le deis la vuelta lo ponéis al siguiente y vais siempre volteando de esa forma. Esa es la forma. Sí, preguntad, por favor, si esto debe ser un coloquio. ¿A cuánto sale un filete cocinado así, perfecto? ¿A cuánto sale? A lo mismo. Ten en cuenta, yo creo que esto es una cosa importante. El hacerlo mejor no tiene ningún coste. No te digo tener la cocina que tiene este laboratorio, ¿entiendes? Pero quiero decir, lo que os quiero explicar es que si entendéis cómo hacer las cosas, el coste es el mismo, lo has comprado. Lo que tienes que hacer es no estropearlo. ¿Entiendes? Entonces es hacerlo lo mejor posible y de verdad que lo disfrutarás. Por ejemplo, hay cosas, esto que he hablado del aceite, por ejemplo, cuando las cosas salen aceitosas, el problema viene de lo siguiente, es decir, una freidora, lo metéis, ya sabéis que lo metéis con una rejilla y luego se extrae de la freidora. Entonces hay que dejarlo escurrir, porque el problema es que tened en cuenta que cuando freís, lo que se ha hecho es migrar todo el vapor, con lo cual el alimento se ha quedado lleno, pues imagínate una serie de canalitos, todo poroso por dentro. Si cuando se enfría lo dejas en el aceite se mete en esos poros. Y entonces, cuando te comes una patata frita, aquello está asqueroso. Porque lo que pasa es que has rechupado todo el aceite de la freidora y te lo comes con eso dentro. Entonces, eso no pasa cuando tú lo sacas y dejas que escurra. Se queda todo seco. O sea, hay muchas cosas de este tipo que si las entiendes, mejorará mucho la forma que tienes de cocinar. ¿Cuál es el mejor material para que no se te... Bueno, eso es un problema. El pegado, entender que, claro, si hacemos un corte y analizamos lo que hay, ninguna superficie es lisa, sino que en realidad está llena pues, de un montón de agujeritos, de huequecitos. Claro, lo que ocurre es que ese mismo caramelo que te digo que se hace en el filete, entra en los huequecitos y se pega. Y claro, el problema es que luego lo levantas y se ha pegado todo, despelleja lo que tienes. Entonces, bueno, eso es un problema. Hay dos formas de evitarlo. La que se ha utilizado de toda la vida, vosotros probablemente no lo conocéis, antes las sartenes eran de un acero que además era bastante malo. Se decía que era de hierro, pero en realidad es acero, se utiliza hace mucho tiempo. Y lo que se hacía era aceitar la sartén. Eso todavía se hace con las paellas. Aceitarlo significa que coges esa sartén, si esa sartén la usas, ya digo, tiene mucha porosidad y se pegaría todo. Entonces lo que se hace es, se empieza a calentar y se distribuye aceite por la sartén. Y se deja que se siga calentando de forma precisamente que ese aceite se mete en esos poros y hace como una especie de capa. Es difícil de hacer, porque lo normal es que si no lo haces bien, se hace eso, pero se quema todo, y entonces y se pega todo. Pero si se hace bien, la gente que lo sabe hacer, luego eso te sirve para cocinar y los productos no se queman, porque ya has tapado los poros con ese aceite. Lo que pasa es que, claro, luego con el friegue y todo eso se va eliminando y de vez en cuando hay que volver a hacer ese aceite. Entonces, eso es una forma de hacerla. La otra, más científica, es los sinvergüenzas DuPont. Ya sabéis que es una de las empresas que se dedica a todo tipo de tema de materiales y entonces hace mucho tiempo pues, descubrió unos tratamientos superficiales, unos coating, que son antiadherentes, que es lo que se pone en las sartenes. Entonces son unos polímeros que son capaces precisamente de tapar todos esos huecos y de dejar una superficie muy lisa. Entonces, en esa superficie muy lisa no ocurre ese proceso que decíamos y por lo tanto no se pega. Y todavía siguen cobrando la patente porque esos... ¿Cómo afectan esos materiales a la transmisión del calor?
Nada, porque las capas son muy pequeñas y a la transmisión de calor no le afecta nada. Hay gente que dice que son moléculas, son polímeros y que por lo tanto puede contribuir a tener efectos cancerígenos, pero bueno, yo he leído bastantes libros y también dicen que no es cierto, vamos, que eso es una contrapropaganda. Es verdad que lo que pasa es que si se va deshaciendo, pues claro, son trozos que igual si te los vas comiendo, o sea, una sartén cuando ya se empieza a deshacer todo eso, en realidad te vas a comer todo eso. Entonces la tendrías que tirar, es lo que deberíamos hacer. Pero cuando está nueva, cuando está en buenas condiciones, no desprende nada. Yo tengo una pregunta que, a ver, nosotros siendo estudiantes, has comentado la cocción, has comentado el horno, pero hay una forma de cocinar que lo has comentado que nos gusta mucho, que es el microondas. Sí. No sé, pues te quería preguntar si el hombre tan fenomenal había investigado algo. Sí, hay algo del microondas también. El microondas es una buena técnica de cocinar. Lo que hace, ya sabéis que induce una vibración justo en las moléculas de agua y entonces lo que hace es aumentar la temperatura, la energía de esas moléculas y aumenta la temperatura. Entonces, de eso, bueno, incluso lo mismo que hablábamos de antes, ha habido gente que decía que eso estropea el alimento o que no es saludable o que no sé qué. Eso es una tontería. Es decir, el microondas lo único que hace es eso, aumentar la temperatura. Entonces, es una muy buena forma. Ten en cuenta que lo que hace es directamente mover esas moléculas y, por lo tanto, es una buena forma de que los alimentos se hagan en su jugo. Por eso, una forma de hacerlo, ya sabéis los envases estos que hay de silicona, que es lo que se llama cocinar a la papillot, que lo que haces es metes, por ejemplo, pescado o lo que sea, y entonces se cuece en su propio jugo porque, claro, no se le escapa nada. Mientras que lo hace una sartén se te está escapando todo. Entonces, para cocinar patatas, para cocinar vegetales, alcachofas, todo ese tipo de cosas, el microondas es una buena técnica, pero es una técnica de cocción. Lo que pasa es que no es una cocción con fluido de fuera, sino que es una cocción, lo que haces es poner a cocer el líquido de dentro, el agua de dentro. Claro, solo te sirve para alimentos que tengan un contenido de agua elevado. Y tiene el problema de, por ejemplo, no sirve para un filete, porque quiere decir, lo que necesitas en un filete es primero producir las reacciones de manera, pero las grasas las tienes que calentar. El microondas no calienta la grasa. Es decir, que fundamentalmente tienen que ser alimentos que solo tengan la transformación que quieras, sea solo esa parte del agua. El agua es el motor del microondas. Sí. Yo quería preguntarte qué tipo de fogón crees que es mejor, porque has dicho que más grande mejor, sí, pero en ningún momento has hablado de vitrocerámica o fuego. También te lo digo, también está estudiado en el libro y está estudiado. Vamos a ver. Aparte, esos son los gustos personales de cada uno. Hay dos cosas. Si estudias la eficiencia energética, el más eficiente es el de la inducción. Porque la inducción lo que estás es generando un campo magnético que solo está calentando el recipiente, ¿entiendes? No está calentando nada más. Entonces, desde el punto de vista energético, es más eficiente. Solo calientas lo que quieres calentar, ¿vale? Que es la superficie de la sartén. Lo que pasa es que es una tecnología cara. Entonces, eso es lo que hay, es una tecnología muy cara. Nosotros tenemos relación, trabajamos con Bosch Siemens. Bosch en Zaragoza fue donde se desarrolló toda la tecnología de inducción y hemos estado en su centro de desarrollo y es una pasada. Hoy en día tiene unas cocinas en las que tienen bobinas, un montón de bobinas en la encimera. Entonces, cuando tú pones la sartén, él detecta dónde está la sartén. No es que ya haya 3 sitios donde ponerlo, sino que lo que tienes todo distribuido y donde tú quieras poner la sartén, detecta dónde está y solo pone las bobinas de donde has puesto la cazuela. Entonces, esa tecnología, te digo, la más eficiente. Además, no calienta la superficie, no se pega lo que cae, no te puedes quemar. Es decir, es una muy buena tecnología y yo creo que ha venido para quedarse. Y tiene una regulación bastante buena. La vitrocerámica, bueno, es algo que tú calientas eléctricamente. Normalmente el vidrio que se pone tiene bastante inercia y lo que es muy difícil de regular. Y yo creo que como técnica energética es la más ineficiente, porque tienes que poner lo que es la parte de resistencia, las pones a rojo vivo, una temperatura muy alta, y ya digo, calientas mucha parte. Por otro lado, estás usando la electricidad para calentar, y eso energéticamente no es muy eficiente, es decir, en comparación con el gas. Y el gas tiene la ventaja de que se regula muy bien. Es verdad que puedes tirar mucho gas no necesario,
pero lo que tienes que hacer es usar el recipiente correcto para el gas que tienes, que es lo que hablamos. El fuego siempre no tiene que salir por los lados, tiene que estar siempre en la base. Gracias. Respecto a lo que he dicho antes de las sartenes de tectónica, estas piezas que hay ahora, de moda de cerámica, incluso de piedra por dentro, ¿no comentáis? Yo creo que más, no sé si será una moda o se quedará. Quiero decir que esto es como todo, se van innovando cosas, se van sacando cosas. Sí parece que la cerámica tiene esa propiedad de que convierte en una superficie muy lisa y por lo tanto no se pegan los alimentos. Lo que no sé prácticamente es que no tengo la experiencia, no sé lo que dura. ¿Entiendes? Entonces, francamente no lo sé, no tengo opinión. Pero no tiene que hacer nada especial, lo único que tiene que hacer es eso, ese sellado y que no se pegue. Mientras aguante y el precio sea razonable, pues perfecto. Una cosilla más. Dejadme que os cuente un par de cosas más. Bueno, los mangos. Bueno, podéis preguntar más, pero... Los mangos, ¿cómo tienen que ser? Esto es curioso. Cuando os fijáis en los mangos, resulta que antiguamente se hacían muchos mangos macizos. Eso es una gran tontería. Porque lo que queremos con un mango es poder coger algo que igual hasta 200 grados más 100. Entonces lo que queremos es que no transmita calor con un mango. Entonces, que no sea macizo. El mango ideal es el mango, mira, aquí se ve uno cortado, el mango que tiene muy poco contacto y que además es hueco. Ese es el mango ideal. Aquí veis algunos diseños. Ese es el mango ideal. Lo que necesita es mínima área de contacto y baja conductividad, ¿verdad? Bueno, esto es como se hace el sauté, que se llama, es el wok, la cocina wok. Ten en cuenta que lo que se trata, esto también os explico una cosa que es interesante. ¿Por qué ponemos muchas veces para cocinar los alimentos aceite? Cuando lo hacemos eso en una sartén, que echamos un chorrito de aceite, en realidad no estamos friendo. No vamos a coger el producto y meterlo aceite a unos 190 grados. Entonces, ¿para qué echamos el aceite? Por una parte por el sabor, porque el aceite le da sabor a los alimentos, pero lo que hacemos normalmente es que cuando los alimentos son de este tipo, que son pues cortadito a tiras, claro, ten en cuenta que el alimento tiene muy poco contacto con la sartén y lo que queremos es que se caliente y entonces el aceite lo que hace es mejorar ese contacto, mejora el contacto térmico entre lo que ponemos y el alimento y le da cierto sabor. ¿Qué es lo que hay que hacer para cocinar en sartén o cocinar al wok? Que la comida sea pequeñita, porque lo que necesitas es ir moviéndola y que se haga rápido, porque la temperatura es una temperatura alta. Entonces lo que necesitáis es que tueste y que el alimento sea pequeño para que por dentro se haga rápido. Y agitarlo y moverlo. Por eso los del wok están siempre dándole vueltas y enseguida se hace. En el fondo el wok y la sartén es como cocinar a la plancha, pero bueno, con una forma diferente. Bueno, esto lo de la nucleación, todos habéis visto las burbujas, esto lo explicamos en clase. Pero, o sea, ¿esto lo habéis visto alguna vez? Es una cosa curiosísima. Cuando tenéis una plancha caliente, en una sartén lo podéis hacer. Si ponéis una sartén a 200 grados y echáis agua, veréis las bolas de agua correr. Entonces, es una cosa, si se toma en cámara de alta velocidad, hay vídeos en internet, veréis que se hace casi una esfera perfecta. Entonces, la cuestión es cómo es posible que el agua se haga una esfera perfecta y corra a esa velocidad que, de verdad, cuando lo echáis así, se ven las bolitas como van corriendo. ¿Qué es lo que le ocurre? Pues lo que le ocurre es que alrededor de la gota líquida lo que hace es evaporar. Y entonces se hace como un hidropatín, se hace un colchón de vapor que lo que hace es que deja deslizar la gota. Yo os digo, hay vídeos que eso es una preciosidad. Eso, de hecho, en la curva de ebullición del agua es un punto especial que se llama el punto de Leidenfrost, que es cuando se pasa ebullición por película. Eso no se llama las casas de transmisión de calor. Pues ese punto de Leidenfrost, estas gotas precisamente resbalan en ese punto. Es cuando se hace la ebullición en película, se hace esa capa de vapor alrededor de lo que está hirviendo. Esto es otra cosa que creo que es interesante. ¿Cuándo se ve el vapor y cuándo no? Por la primera pregunta, el vapor no se ve nunca. El vapor es un gas. Y el vapor es transparente. Entonces, como cojáis una tetera y metáis el dedito aquí, pues el vapor sale a 100 grados. Entonces, quemazo seguro. ¿Vale? Eso no va a caer nunca. Y no se ve. Entonces, el problema es que no se ve. Entonces, ¿por qué narices luego aparece esto? Pues en realidad lo que aparece es que precisamente coge humedad y aire del exterior. Cuando hacéis un chorro,
este chorro que sale lo que está haciendo es un hueco. Entonces lo que hace es meter aire de fuera, ¿vale? Entonces ese aire tiene vapor. Ese aire que viene más frío lo que hace es enfriar este vapor. Y entonces lo que hace es convertirlo en pequeñas gotitas. Eso es lo que hay en una nube. Una nube no es más que gotas microscópicas. Pues el chorro que veis aquí, eso que decimos que es el vapor, pues es precisamente el vapor pero condensado. Se hace una pequeña nube y ya cuando se extiende y se difunde, se vuelve otra vez a evaporar y se mete en el aire y desaparece. Recordar entonces, bueno, aquí no se puede meter el dedo, conforme vas metiendo aquí, que a veces está más frío y cuando lo metes aquí, pues ya, como ya está condensado, te das cuenta que al condensar las cosas se enfrían. Entonces lo que están haciendo es calentar al aire de alrededor. Entonces ya metes el dedo y esas gotitas de agua ya no son capaces de estar más dispersas y más frías. Bueno, esto es algo muy interesante que además debéis aprender. ¿Cuál es la razón por la que cuando probáis un guiso, pues ya sabéis, hacéis lo que se está haciendo aquí? Se coge la cuchara y se sopla. ¿Por qué se enfría? Lo que vamos a probar. La cuestión es, no se enfría por convección, no se enfría porque estáis tirando aire. El aire además sale de los pulmones, sale a 30 y pico grados. Entonces, bien, lo que estáis cogiendo, pues igual está algo está a 100, pero digamos, no es lo más adecuado para enfriarlo. Lo que ocurre, lo que estamos haciendo, es que eso que está a temperatura muy caliente, al soplar, lo que estamos haciendo es, precisamente por ese mismo efecto inyector que he contado antes, estamos metiendo aire encima. Y ese aire encima lo que está haciendo es provocar una evaporación muy grande de la capa de agua que hay arriba. Y al evaporar, ¿de dónde sale ese calor para evaporar el agua? Del mismo líquido, y lo que hace es enfriarlo. Eso es lo que se llama el enfriamiento evaporativo, es un enfriamiento que se produce en un botijo. En un botijo el agua sale por los poros de la cerámica, tiene que ser poroso, y se evapora en el exterior, porque el exterior está seco. Y lo que hace es enfriar el agua del botijo. Afuera podéis tener 38 grados y el botijo pues igual está a 20. Eso es el enfriamiento evaporativo. Para evaporar el agua necesitamos calor. Y entonces al evaporarse enfría el líquido. Pues eso es lo que está pasando en la cazuela. No lo enfría nuestro aire. Lo enfría el que estamos forzando la evaporación de la superficie de vapor, de la superficie de ese líquido que sale muy caliente. Y esto por lo que os enseño que es la lección práctica que tenéis que aprender. Porque eso pasa mientras la superficie sea agua. Pero ¿qué pasa cuando cogéis ahí un mejunje que es muy aceitoso? Pues lo que ocurre es que cuando cogéis la cuchara, arriba lo que queda es el aceite. Entonces, si soplas, ¿qué es lo que ocurre? Confías algo, pero no puede evaporar, porque resulta que la película de aceite está haciendo de barrera para que se evapore el agua. Entonces te lo metes en la boca y te hagas un quemazo de muerte. ¿Vale? Entonces eso aprenderlo. Quiere decir, mientras sea agua, evaporará muy deprisa. Contra más grasa tenga encima, eso inhibe la evaporación y por lo tanto el proceso es mucho más lento. ¿Vale? ¿Veis cuántas cosas, digamos, están relacionadas con lo que hacemos diariamente y lo fácil que es aprenderlas? Pues esto es un efecto muy curioso. Por ejemplo, en este libro dice que se pasaron días discutiendo cuando en Estados Unidos sabéis que hacen un café largo, el café negro, entonces hay gente que se lo toma negro y luego pues le echan el pocillo ese que tienen de crema, pues un poquito de leche. Entonces la cuestión es, ¿qué es mejor para que se enfríe antes? ¿Echar el pocillo primero o esperarse antes y antes de beberse tirar el pocillo? Bueno, pues al final lo que hicieron es, después de toda la discusión y después de discutirlo todas las veces que quisieron, pues es probarlo. Pusieron un montón de café con termómetros para medir cuál era la evolución de la temperatura y lo estuvieron viendo. Y se dieron cuenta que el enfriamiento, bueno, el café sin la leche se enfría un 20% más rápido. Es decir, si no le ponéis la leche y lo dejáis que se enfríe, y cuando lo vais a tomar le ponéis la leche, se enfría más rápido que si le ponéis la leche. Parece que es un contrasentido, ¿no? Porque uno dice, si le pongo la leche no enfría ya y ya se enfriará más rápido. Pues no. De hecho, hay una discusión en el libro de por qué es esto. Dice que, bueno, porque el café negro se enfría antes porque está más caliente, porque, digamos, el café negro emite más por radiación, porque es negro. Si le ponemos la leche, pues, digamos, se vuelve blanco. No, no es eso. Aquí hay muchas discusiones, por eso las tengo tachadas. El proceso es el mismo. Cuando ponéis la leche, o sea, cuando sacáis un líquido, lo sacáis casi a 100 grados, la evaporación en la superficie es muy alta, es muy rápida.
Y eso hace que se enfríe muy deprisa. Entonces, basta que le echéis el pocillo de crema para bajar la temperatura de la superficie y entonces inhibir esa evaporación. Y sin inhibir la evaporación, resulta que se enfría más lento. Y eso tiene un nombre, que esto también os lo pongo como ejemplo. Perdonad, es este de aquí. Este era un estudiante de Sudáfrica, por eso tiene este nombre, Memba. Luego, lo curioso es que hay un efecto que se llama el efecto Memba, y bueno, eso todo el mundo sueña con, a ver si hay algo que le ponen mi nombre. Pues, este chico era un estudiante, lo consiguió en una escuela de cocina, que resulta que llegó tarde a la clase que estaban preparando unos helados. Y entonces, cuando él llegó, ya estaban metiendo todos el helado en el congelador. Él llegó, lo hizo todo ahí deprisa y resulta que lo metió caliente. Y resulta que el suyo se congeló más rápido que los demás. Entonces estuvieron ahí dando vueltas, repitieron el experimento otra vez, y este señor lo recoge en el libro, han hecho los experimentos, y de hecho un experimento típico en los países muy fríos es sacar al exterior, pues imaginaros Suecia a 20 grados bajo cero, sacáis un pozal, un cubo con agua fría y un cubo con agua caliente. ¿Cuál se enfría antes? Pues se enfría antes el cubo de agua caliente. Si ponéis un cubo de agua hirviendo, se enfría antes que el cubo, se congela antes que el cubo de agua fría. Y es precisamente por el efecto evaporativo. Cuando metéis algo que está caliente, que está cerca de los 100 grados y está evaporando, hay una pérdida de masa, la cantidad no sería la misma. Pero esa pérdida de masa, esa evaporación, lo que hace es que el enfriamiento sea muy rápido. Y eso, pues ya veis, esto se llama el efecto de Memba, que fue el estudiante este que llegó tarde y consiguió que los suyos se congelaran antes. Bueno, y yo creo que ya... Bueno, alguna preguntita. Esto era el material, tengo alguna cosa más, pero ya no os quiero aburrir, que ya son 10. ¿Alguna pregunta más? A mí me gustaría, del efecto este que has hablado, aportar un dato curioso porque a mí ya me lo habían comentado, y es que hace poco se puso de moda también coger agua muy caliente en zonas muy frías y echarla al aire y se evaporaba en el momento. Y había gente que no la calentaba suficiente y lo que pasaba es que la tiraba, no se evaporaba y luego caía y se quemaba. Entonces, como dato curioso. Tiene que estar cerca de la temperatura de ebullición, porque entonces, ya digo, el efecto evaporativo es muy grande. Y bueno, también en tirarla tienen que dispersarla, o sea, tienen que dispersarla bien. Si es algún núcleo gordo, pues caerá. Bueno, esto... da lo que queráis, pero esto os insisto, digamos, al final de mi charla sería animaros a eso, a que yo creo que es importantísimo que todo lo que hagáis, estamos tan acostumbrados a verlo, pues desde que las cosas caen, que ya sabéis que fue la tontería que decimos de que Newton pues vio caer la manzana y se le ocurrió, bueno, pues estamos tan acostumbrados a esas cosas cotidianas que en realidad no nos preguntamos por qué sucede. Y entonces, de todo lo que sucede alrededor, hay un montón de cosas que son una fuente de conocimiento y de ensayar la creatividad y de pensar. Creo que es un ejercicio buenísimo y vamos, no os aburriréis nunca. Hay siempre cosas para pensar por qué ocurren. Aprenderéis mucho y os volveréis mucho más creativos y mucho más sabios. Pues nada, desde la organización también darte las gracias por haber venido. Y yo también quiero decir eso, que ha venido también gente de diseño industrial, que creo que es muy indicada la charla para, bueno, generar el interés para todos, pero pienso que también para ellos y para... es muy especial. Y que eso, que hay que fijarse que la industria puede llegar a la vida cotidiana, ¿no? Extrapolar los conocimientos que tenemos en el mundo industrial para ponernos a servicio del usuario de forma directa, ¿no? Y es curioso. Y bueno, de la organización también te queríamos hacer un obsequio. Y nada, ya cuando vayamos al CUBE nos tenemos que acordar todos de pedir el filete a 60 grados. Claro, como no lo hagan bien, ya podéis ir al chef y darle lecciones. Pues nada, y ya está esto y nada, muchas gracias. Vale. Bueno, y animaros como estudiantes, yo también he sido estudiante de ingeniería industrial y bueno, me parece una cosa muy bonita, muy interesante esto que organizáis y disfrutarlo. Yo creo que la etapa de estudiante es muy bonita, la carrera de ingeniería industrial de toda la rama industrial yo creo que es preciosa. Yo siempre he dicho que es física aplicada, es algo aplicado a todo. Entonces yo creo que es algo para disfrutar.
Ya sé que la situación laboral está muy complicada. Yo creo que lo que tenéis que hacer de momento es disfrutar de aprender, que es un gran placer, y luego ya se os abrirá algún camino seguro. Así que mucho ánimo por la situación difícil que hay y disfrutarlo, aprovechar. Gracias a todos.